A propósito del 11 de septiembre, es bien fácil no buscar explicaciones y dedicarse a hacer condena pública de ciertos hechos. Es bien fácil, pero completamente inútil. Todos estamos de acuerdo en que una dictadura no es un modelo político mejor que el de una democracia. Todos creemos que es espantoso llegar al punto de entender la muerte de un compatriota como un acto de legítima defensa. Ninguno, me imagino, justifica la tortura como un método legítimo de hacer justicia. En general, los chilenos estamos de acuerdo y, diferencias más, diferencias menos, nos entendemos. Algunos dicen que no, pero solo porque les conviene hacer un trazado de la cancha en la que de un lado están los malos, nosotros, y del otro los buenos, ellos. Hay personas también que creen que buscar causas o contextualizar es lo mismo que justificar, nada que ver. Cuando uno dice, por ejemplo, que una de las causas de que una mujer se deje golpear por su pareja tiene que ver con problemas de autoestima, no está diciendo que siempre que una mujer tiene baja autoestima necesariamente se dejará golpear, mucho menos que es culpa suya que eso ocurra. Entender los contextos en el que se producen este tipo de cosas es la única forma de evitar que ocurran. Por lo demás, cuando uno se refiere a las causas de la conducta humana, nunca está hablando de condicionamientos absolutos que puedan expresarse matemáticamente. O sea, si A, entonces B. Porque el factor llamado libertad hace que las posibilidades de respuesta frente a un mismo estímulo sean casi infinitas. Entonces, a los de la izquierda chavista les digo, díganme negacionista nomás, sigan buscando palabras para representar ficciones. Pero cuanto más lo hagan, más lejos estarán de los chilenos. Hay otras personas, sin embargo, que no quieren hablar del contexto del 11 de septiembre por razones bien distintas. No porque confundan contextualizar con justificar. Tampoco porque sean amantes incondicionales de la humanidad o pacifistas de tomo y lomo, sino porque no están dispuestas a hacerse responsables de lo que hicieron. Esas personas no están interesadas en contextualizar. Por ejemplo, suelen recordar que Estados Unidos, ese país donde muchos quieren vivir, apoyó el golpe militar, y es verdad. Pero se olvidan de que ellos recibieron de Cuba, ahí de donde la gente escapa en balsas, ayuda y armamento. Tienen una especie de memoria selectiva bien curiosa. Esas personas jamás traen a colación cosas como las que en esos años decía el expresidente Frei Montalva. Cito textual, lo que el mundo no sabe es que los marxistas chilenos disponían de armas superiores en número y calidad a las que estaban en poder de las Fuerzas Armadas y estaban preparando una guerra civil. Tampoco tienen presente lo que decía el expresidente Elwin refiriéndose a Allende y a los miembros de la UP. Textual de nuevo, ellos se aprestaban a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas que constituían un verdadero ejército paralelo para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. Lo que pasa es que recordar esto significa entender por qué la gran mayoría de los chilenos era partidaria de un golpe de Estado. La izquierda tiene la mala costumbre de referirse a la violencia de los demás, pero jamás a la propia. Les transcribo entonces algunas citas de medios de prensa de la época. Un mirista, por ejemplo. Tienen que morir 1 millón de chilenos para que el pueblo se compenetre con la revolución y ésta se haga realidad. El intendente de Santiago de la época. Compañeros, habría que atacar los tribunales y masacrar a todos esos viejos momios. Miguel Enríquez, jefe del MIR. Hay que tomarse los fondos y las industrias sin compensaciones. Insurrección o muerte. La posición del MIR respecto de la democracia. Elecciones no, lucha armada, único camino. En fin, un sector de la izquierda padece una especie de Alzheimer, pero que afecta solo al 50% de la historia. Poco se recuerda, por ejemplo, a los 58 muertos y 500 heridos que se produjeron en un atentado ferroviario en el que uno de los que participó en el hecho apuntó a Carlos Ominami también como responsable. Muchos jóvenes no saben que la primera medida del gobierno de Allende fue indultar a terroristas del MIR. Terroristas condenados por asesinato, secuestros, colocación de bombas, asaltos. O que el mismo presidente dijo cosas como, de nuevo cito textual, el pueblo está preparado para quemar y hacer explotar este país desde Arica hasta Magallanes en una ofensiva heroica, liberadora y patriótica. Y en otra locución, hago un llamado a destruir el Parlamento y el Mercurio. No parecen ser las declaraciones de un hippie.
Otra de las cosas que pasaron mientras José Toá, por ejemplo, fue ministro del Interior, para reprimir a las mujeres en una marcha que hicieron, la marcha de las ollas vacías, se las mandó a apalear. En fin, ¿entienden ustedes por qué hay gente que no le gusta hablar del contexto? Es como cuando los hijos le dicen a uno, no quiero hablar de eso. O sea, siempre se trata de algo que no les resulta del todo conveniente. Mucho mejor es hablar de los abusos, de las torturas, de los desaparecidos. O sea, de todo aquello que puso a la izquierda en condición de víctimas. Pero lo más grave, esas personas tampoco están interesadas en el nunca más, porque cuando uno quiere, de verdad, en serio, evitar que se produzca un resultado, hay que necesariamente remontarse a las causas, ver en qué momento o de qué forma se llegó al punto de que los chilenos empezaran a mirarse como enemigos, a pensar que el dilema era o morir o matar. Porque la verdad es que ese era el ambiente en que se produjo el golpe de Estado. Esta es la razón por la cual, incluso después de 18 años en el poder, casi la mitad del país estaba a favor del gobierno militar. Hoy día, muchos de sus partidarios no se atreven a reconocerlo. Otros reniegan de él con descaro. Se trata de los mundialmente conocidos como maricones. Cuando uno le dice al ejército que intervenga, se lo dice porque sabe, o piensa, equivocadamente o no, que la fuerza es necesaria. No es para que lancen bombas de agua o jueguen con pistolas a fogueo. Pero ojo, si muchos pensaron que la fuerza era necesaria, no fue porque sí, porque se les antojó. Hay que remontarse a las causas, entendiendo que eso no significa justificar abusos inaceptables como lo es, por ejemplo, la desaparición de personas. Hay que remontarse a las causas, no para justificar ni exculpar, sino para entender y prevenir. Y dicho sea de paso, maricones también los que insisten en que hay que condenar a personas de las Fuerzas Armadas que obedecieron órdenes conforme a un modelo de formación que está vigente hasta el día de hoy. Personas que actuaron conforme a cómo se les enseñó que debían actuar, a cómo el Estado les enseñó. Nadie discute que sea útil hacer museos o memoriales que muestren hechos históricos como la barbarie nazi. Dicho sea de paso, no tiene nada, ni una relación con lo ocurrido en Chile. Pero la verdad es que considero mucho más útil y más interesante entender cómo fue que un loco, un psicópata narcisista como Hitler, pudo estar a la cabeza de un país como Alemania. ¿Cómo fue que muchas personas, me imagino normales, estuvieron de su lado? Eso es lo que hay que entender para prevenir, porque dementes ha habido y los habrá siempre. El punto es cómo llegan esos dementes a la situación de tener liderazgo, de ser obedecida, en lugar de estar recluido en un psiquiátrico. Algunos creerán que justifico o que niego, seguramente los que están de mala fe. Los que han convertido en hábito la tendencia a oír lo que quieren oír, aunque nadie lo haya dicho. Pero en parte me alegra que lo hagan porque dejan al descubierto lo que son. Unos manipuladores, unos fariseos que tratan de agotar hasta la última gota de oxígeno que les queda en el balón de los derechos humanos. Otros, la mayoría, estamos preparándonos para celebrar en familia, para agradecer a Dios por el país fantástico que nos regaló y del que nos sentimos orgullosos de ser parte. ¡Viva Chile y septiembre en paz!